Estas son 3 estructuras imposibles que nadie sabe quién construyó. Número 3. Imagina que estás en las profundidades del océano, explorando un mundo sumergido donde la luz apenas alcanza a tocar las formas extrañas que emergen del fondo. Pero entre las sombras del agua, inquietantemente una estructura colosal se alza de pronto, mostrándote escalones, terrazas, pasadizos que parecen haber sido tallados con una precisión imposible. Este lugar no debería estar aquí, no según la historia oficial y, sin embargo, existe. La pirámide de Yonaguni es un enigma que ha desconcertado a científicos, arqueólogos, teóricos durante décadas. Si es una formación artificial, significa que una civilización avanzada existió hace más de 10.000 años, antes de que el nivel del mar subiera y la humanidad supuestamente empezara a construir sus primeras ciudades. Pero, si la historia dice que en esa época los humanos aún eran cazadores y recolectores, entonces, ¿quién la construyó? ¿Por qué desapareció? El hallazgo de Yonaguni fue completamente accidental. En 1986, el buzo japonés Kihachiro Aratake exploraba las aguas cristalinas cerca de la isla Yonaguni en Japón. Él buscaba buenos lugares para observar tiburones martillo, pero lo que encontraría lo habría dejado completamente paralizado. Bajo el agua, a una profundidad de 25 metros, vio lo que parecía ser una estructura gigantesca, con escalones perfectamente tallados, terrazas y un diseño geométrico preciso, algo que no podía haber sido creado por la naturaleza. Lo primero que pensó fue que era una pirámide sumergida, y tal vez lo era. Cuando Aratake reportó su hallazgo, equipos de investigación comenzaron a explorar la estructura, y con el tiempo, no se trataba de una simple formación rocosa, no. Lo que parecía ser una pirámide era en realidad parte de un complejo mucho más grande. Se identificaron enormes terrazas escalonadas, pasadizos, columnas y formaciones en ángulos rectos. Algunas rocas parecían tener grabados extraños, como si fueran inscripciones de una lengua desconocida. Pero lo más desconcertante fue el descubrimiento de lo que parecía ser un Stonehenge submarino, un círculo de piedras colocadas de manera intencional. La teoría de que se trataba de una simple formación natural comenzó a tambalearse. Pero si realmente fue construida por humanos, eso significaba que la estructura debía haber sido construida cuando la zona aún estaba sobre el nivel del mar. Eso fue hace más de 10.000 años, al final de la última glaciación. O al menos eso dice la historia. Naturalmente, este dato desató una de las mayores polémicas en la arqueología moderna. Es decir, si esto era cierto, significaba que hubo una civilización avanzada antes de lo que dice la historia registrada. Una civilización que existió miles de años antes de Mesopotamia y Egipto. Una civilización que desapareció sin dejar rastro. Los defensores de la teoría de la construcción artificial argumentan que la precisión geométrica de Yonaguni es demasiado perfecta para ser un accidente de la naturaleza. Masaaki Kimura, un investigador de la Universidad de Ryukyu, ha pasado más de 30 años estudiando el sitio y afirma que hay evidencia de herramientas antiguas, símbolos grabados en las rocas y caminos tallados que conectan diferentes estructuras. Kimura insiste en que esto no es una formación natural, sino los restos de una ciudad sumergida. Si Yonaguni es una ciudad sumergida, ¿qué civilización la construyó? Las teorías más extremas han vinculado Yonaguni con la leyenda de la Atlántida. Es decir, si esta ciudad realmente existió antes de la última glaciación, entonces encajaría con una idea de una civilización avanzada que fue tragada por el océano, pero ¿es posible que la historia humana sea mucho más antigua de lo que creemos? ¿Qué tal si hubo otras civilizaciones antes de las que conocemos? Hasta el día de hoy no hay una respuesta definitiva, pero ¿es una obra maestra de una civilización perdida o una simple formación natural con una apariencia engañosamente artificial? Lo único seguro es que algo yace en el fondo del mar de Japón y, hasta ahora, el misterio de Yonaguni seguirá siendo una de las mayores incógnitas de la historia de la humanidad.
No sabemos con certeza cómo fueron construidas, para qué servían y quiénes fueron sus verdaderos arquitectos, pero lo que sí sabemos es que son más que simples edificios, construcciones, estructuras que desafían la historia, la lógica y el conocimiento humano, pero que finalmente nadie sabe hasta ahora quién fue quien las construyó. Estas son 3 estructuras imposibles que nadie sabe quién construyó. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme. Número 2. En el corazón de México, a pocos kilómetros de la Ciudad de México, se alza una de las construcciones más enigmáticas de la humanidad. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Este coloso arquitectónico desafía toda la historia, al menos lo que conocemos, la registrada. Cuando los mexicas llegaron a esta ciudad en ruinas, quedaron tan impresionados que creyeron que no podía haber sido construida por humanos, sino por los propios dioses. La llamaron Teotihuacán, el lugar donde los dioses fueron creados, pero lo más extraño de todo es que nadie sabe quién la construyó. No hay registros, no hay nombres de sus arquitectos, no hay rastros de su lengua, ni de su cultura, nada. Su construcción es un enorme vacío en la historia. Pero Teotihuacán no es una simple ciudad antigua. No. En realidad es una metrópoli planificada con una precisión matemática sorprendente, llena de templos, pirámides, estructuras alineadas con los astros. La calzada de los muertos se extiende por más de 4 kilómetros y a su alrededor se alzan colosales pirámides como la del Sol y la de la Luna, cuya arquitectura desafía toda tecnología de la época. La ciudad entera parece haber sido trazada siguiendo una planificación que refleja un profundo conocimiento astronómico y matemático. ¿Cómo pudo una civilización desconocida desarrollar tal precisión sin herramientas avanzadas? Los arqueólogos han intentado descifrar su origen. Se sabe que Teotihuacán estuvo habitada en su apogeo por más de 100,000 personas, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes del mundo en su tiempo, pero cuando los mexicas la encontraron en el siglo XVI, ya estaba completamente abandonada. No había rastros de sus habitantes originales. No se sabe qué lengua hablaban ni cómo llamaban a su propia ciudad. Es como si una civilización entera hubiera desaparecido sin dejar rastro. Las teorías sobre su origen son muchas. Algunos creen que fueron los toltecas quienes lo construyeron, pero los registros históricos muestran que los toltecas surgieron siglos después del abandono de Teotihuacán. Pero lo más inquietante quizá de Teotihuacán sea su tecnología. Debajo de la pirámide del Sol, arqueólogos descubrieron túneles con grandes cantidades de mica, un mineral que no se encuentra en la región, sino en Brasil, a más de 3,000 kilómetros de distancia. Pero lo extraño es que la mica tiene propiedades electromagnéticas y térmicas, lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse ¿para qué servía realmente? ¿Era parte de un sistema energético? Otro hallazgo que ha desconcertado a los arqueólogos es el uso del mercurio líquido en cámaras subterráneas. En 2015 se descubrió un túnel bajo el templo de la serpiente emplumada que contenía grandes cantidades de este metal altamente tóxico. Las antiguas civilizaciones solían asociar el mercurio con la vida después de la muerte, pero en Teotihuacán la presencia de este elemento es un enigma. ¿Acaso tenían un conocimiento que hemos perdido? Por otra parte, las pirámides no son solo grandes montículos de piedra y tierra. No, su alineación parece seguir patrones astronómicos precisos. Se ha descubierto que la ciudad refleja la disposición de las constelaciones en el cielo y que su trazado guarda relaciones matemáticas con estructuras antiguas de Egipto y Mesopotamia. Se han encontrado evidencias de incendios en algunos edificios de élite, lo que sugiere que hubo un colapso violento, pero no se sabe si fue una invasión, una revuelta o algo más. Lo que sí es un hecho es que la ciudad fue completamente abandonada y nadie volvió a habitarla a gran escala. Fue construida por una civilización perdida. Número 2. En el desierto de Egipto, al borde del río Nilo,
se alzan unas estructuras tan monumentales y perfectas que han desconcertado a la humanidad durante siglos. La Gran Pirámide de Giza, junto con las pirámides de Kefren y Miserinos, forman un conjunto arquitectónico que ha sobrevivido el paso del tiempo, resistiendo guerras, desastres naturales y la erosión del desierto. Pero, más allá de su magnificencia, hay un enigma que la historia oficial no ha logrado resolver por completo. ¿Quién construyó realmente las pirámides de Egipto? La versión convencional afirma que fueron los egipcios del Imperio Antiguo alrededor del año 2500 a.C., durante el reinado del faraón Keops, pero hay demasiadas inconsistencias en esta teoría. Inicialmente no hay inscripciones en la Gran Pirámide que mencionen a Keops como su constructor. Luego, no hay jeroglíficos en su interior que cuenten la historia de su edificación, algo extremadamente inusual como para una civilización que registraba cada aspecto de su vida cotidiana. La Gran Pirámide está compuesta por más de 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de ellos con un peso de hasta 80 toneladas, extraídos de canteras situadas a más de 800 kilómetros de distancia. La pregunta es, ¿cómo movieron esos bloques colosales sin grúas? La teoría oficial sugiere que se utilizaron rampas de arena para arrastrar las piedras hasta la cima, pero el diseño de una rampa lo suficientemente larga para alcanzar la cúspide de la pirámide habría requerido más material que la propia pirámide. Además, no se ha encontrado ninguna evidencia de estas rampas, pero la verdadera anomalía de la Gran Pirámide no es solo su tamaño, sino su precisión. Sus 4 lados están alineados con los puntos cardinales con una exactitud casi imposible. Su orientación es más precisa que la mayoría de los observatorios astronómicos modernos. La base de la pirámide es un cuadrado perfecto y la desviación en su nivel es mucho menor a 1 centímetro en toda su estructura, prácticamente perfecta. En otras palabras, su nivel de ingeniería supera a muchas construcciones modernas, a pesar de haber sido construida supuestamente con herramientas rudimentarias de cobre y piedra. Pero el interior de la pirámide es aún más desconcertante. No hay signos de hollín en sus túneles, lo que sugiere que no se utilizaron antorchas para iluminar su construcción. Además, en su interior se encuentran cámaras y pasajes cuya función sigue sin explicarse. De hecho, uno de los pasadizos más enigmáticos es el que conduce a la llamada Cámara del Rey, donde se encuentra un sarcófago de granito que es demasiado grande para haber sido colocado después de la construcción de la pirámide. Esto ha llevado a algunos a pensar que la pirámide no era una tumba, sino algo mucho más complejo. Por otra parte, otro misterio es la presencia de mica en las pirámides de los templos egipcios, un mineral con propiedades térmicas y electromagnéticas que no se encuentra en la región. La única fuente de esta mica está a miles de kilómetros, en Brasil. ¿Por qué los egipcios habrían importado un material que hoy día se usa en tecnología avanzada? ¿Por qué coincide con Teotihuacán respecto a lo de Brasil? Otro misterio. En fin, las teorías sobre su verdadera función varían. Algunos creen que las pirámides eran generadores de energía, basándose en la conductividad de los materiales con que fueron construidas. Otros sugieren que su alineación con la constelación de Orión es una prueba de que los egipcios no solo construyeron monumentos, sino estructuras con un propósito astronómico o incluso tecnológico. Pero si los egipcios del Imperio Antiguo no fueron los constructores originales, entonces ¿quién lo fue? El historiador árabe Al-Masrizi escribió que las pirámides fueron construidas mucho antes del diluvio universal por una civilización anterior a los faraones. ¿Será que los constructores de las pirámides tenían acceso a tecnologías avanzadas que hoy día hemos olvidado? Las historias de los sacerdotes egipcios mencionan un pasado en el que los dioses caminaron entre los hombres y transmitieron conocimientos superiores. ¿Acaso es posible que estos relatos no sean solo mitología? Y es que a estas alturas se viene a la mente el pensamiento de que tal vez la humanidad no sea nueva, sino un ciclo que se repite indefinidamente. Civilizaciones surgen, alcanzan su auge y desaparecen, dejando solo ruinas y mitos como huellas de un pasado olvidado. Cada reinicio borra casi todo, pero fragmentos de conocimiento sobreviven en estructuras imposibles y leyendas ancestrales. ¿Y si no somos parte de la primera versión de la humanidad, sino solo la última? ¿Y si el mundo ha sido reseteado una y otra vez
¿Y si la verdadera pregunta no es de dónde venimos, sino cuántas veces hemos estado aquí? Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.